Bueno, como cada miércoles, agradezco mucho que nos acompañen aquí en esta mesa. ¡Ay, Dios santo! Arrancaste la semana antes. Buenos días. Son las 9 de la mañana, ya estamos en miércoles. Chihuahua, es como 100 años de soledad. ¿Qué día es hoy? Martes. Sigue siendo lunes. Sigue siendo lunes. Yo, ¿qué miércoles? ¿Qué me pasa? Gracias, perdónenme. Estaba pensando en otra cosa. Emilio Álvarez y Casa. Hola. Buenos días. Buenos días del lunes. Raúl Bolaños, ¿cómo estás, Raúl? Azucena, Hola. buenos días en lunes. Israel Zamora de Morena, no, ya no me la voy a acabar con estos muchachos. Azucena, gracias por la invitación. Al contrario, gracias, buenos días. Oigan, pues hay un par de encuestas hoy que ponen a la presidenta Claudia Sheinbaum sumamente bien evaluada en el segundo mes de su administración. ¿A qué se lo adjudicas, Emilio? Mira, dos factores, diría, es el inicio del gobierno, y eso es parte de todavía el influjo electoral. Lo bueno, digamos, donde veo movimiento, hay un cambio significativo en el tema de seguridad, y así se percibe en la encuesta. Y eso... Pues no, ¿eh? Sí. Bueno, no significativo. Sí, cómo no, velo. A ver. Velo y vas a ver, hay un cambio más de 7 puntos. Dice, seguridad pública, 48% el mes pasado decía que muy mal, y 43% ahora dice que muy bien. Ajá. O sea, sí se movió, Azucena. Sí. Y yo, digamos, todo aquello que vaya generando seguridad lo celebro, y hay que tomarlo desde quien viene, ¿no? Pero también sigue muy pendiente de los temas de corrupción y los temas de crimen organizado. Así como hay una tensión en términos de la herencia en materia presupuestal, y Claudia está un poco pagando los platos rotos de la administración anterior, en seguridad empieza a haber un cambio. Me parece que la operación Enjambre y algunas otras acciones están dando una percepción de que se está dejando atrás esta cosa de abrazos y balazos. Honestamente creo que eso es bueno. ¿Crees que es más que una percepción? ¿Está siendo una realidad? Empieza, no creo que haga tendencia todavía, pero las señales son de que cambia la política de seguridad. Me gustaría que genera una condición de política de Estado, no solo de gobierno, pero no quiero regatear en el tema de seguridad, y me parece eso el cambio más notable, Azucena. Israel. Sí, pues también coincidir, prácticamente de cada 10 personas, 7 consideran que ha sido muy buena este mes de gobierno que lleva la presidenta. Es consecuencia también del buen gobierno que hubo en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Claro que sí. Ahorita mismo lo decía Emilio. Zamora. Claro que sí. A la presidenta, hombre. No, por supuesto, yo no estoy diciendo que no. Ella sin duda, lo que comenta Emilio es esta segunda etapa en la estrategia de seguridad que está dando resultados, con el operativo que ya mencionaba también Emilio del Enjambre, pero también de los graves acontecimientos que ha habido en las últimas semanas, que tienen características muy similares. ¿Qué tiene que ver el Enjambre con el sexenio pasado? Nada. No, pero sí también, digamos, el combate a la corrupción fue fundamental para que las... Pues está súper mal evaluado, ¿eh? Ese sí, para que veas aquí en la encuesta. Pero las dependencias que procuran la seguridad en el país, por supuesto que vivieron una limpieza, era algo que se trabajó muchísimo en el sexenio del presidente Andrés Manuel, crear una organización como la Guardia Nacional, en donde los perfiles, tanto de los elementos como de los superiores, no estuvieran vinculados con el crimen organizado, fue fundamental para llegar a las condiciones de seguridad que hoy tenemos. O sea, estos operativos no hubieran sido posibles si no se hubiera generado una Guardia Nacional en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Y por supuesto que el trabajo que está realizando la doctora Claudia Sheinbaum también ha sido importantísimo. No es la Guardia Nacional. Mira, de octubre 28 estaba bien, y ahora en noviembre 40 la califica muy bien. Eso no es la Guardia Nacional. ¿La seguridad pública? Eso es esencialmente seguridad pública, y eso tiene que ver, hay que asumirlo en un contexto de tremenda inseguridad. En lo que va a la administración van casi 4.500 personas muertas. ¿Cuál es el dato novedoso? Subieron las detenciones. Entonces, ese fenómeno sí está marcando una pauta de cambio con el sexenio anterior. Ese es el tema, porque la verdad de las cosas, mi querido Israel, pues si tienen 200,000 homicidios y más de 52,000 personas desaparecidas, no puedes hablar de una estrategia exitosa en materia de seguridad. Perdón, pero no. A ver, vamos Raúl a dividirla en dos partes. Primero, el tema de seguridad. Yo creo que es una nueva estrategia de seguridad que empieza por lo menos a dar
rasgos de que la gente siente confianza. Lo que está haciendo el secretario Omar García Harfuch, la iniciativa que nosotros aprobamos para dotarle de más facultades dentro de la Secretaría y operativos como la Operación Enjambre, la gente comienza a ver que va a dar resultados. Es muy pronto para cantar victoria, pero por lo menos estamos iniciando la semana con una buena noticia. Segundo, ¿por qué la aprobación de la presidenta? Porque ella ha sido muy inteligente en no perder este acento social en su gobierno, el estar permanentemente de giras en territorio y cerca de quienes le dieron el voto y la confianza para poder ser presidenta de la República. Yo sé que a mis compañeros de la oposición no les gustan mucho de esas decisiones, está bien. Pero ella ha estado cuidando mucho su popularidad, sus promesas de campaña, y entonces por eso vemos que es bien aceptada y que empieza a dar buenas noticias de estrategia de seguridad. Y que empiece a tener su personalidad. Claro. Sin tener que echar mano toda la vida del señor, que ya no debería de estar haciendo absolutamente nada en este gobierno, y decir, bueno, qué bueno que el segundo mes también es muy pronto para decir que es muy popular, pero se mantiene, ¿no? Dice la canción, es temprano para un perdido, ¿no? ¿Cómo? Es temprano para un perdido, ¿no? Y qué bueno que, digamos, partimos del punto del hecho de que ella está en el Palacio Nacional y a ella se le va a exigir. Ese es el término de relación que tenemos que asumir. Yo soy de las personas que sigue considerando que hay un peso excesivo del gobierno anterior. Lo vimos en la decisión de la CNDH o en otras circunstancias. Oye, los gobernadores. Los gobernadores, perdón, pero la verdad de las cosas es que eso sigue. Ahora vimos el informe de Rubén Rocha, fue mi compañero en el Senado, pero la verdad es que el baño de sangre que hay en Sinaloa, lo único que demuestra es que es un gobierno absolutamente rebasado. Por lo menos muéstrate conmovido, por lo menos, ¿verdad? Cuéntame qué opinas de Cuitláhuac García en el gabinete de la presidenta. Pues es que son compañeros que han sido parte del movimiento y que no puedes excluirlos ahora. O sea, son parte de la realidad que hoy vive el país. El gobierno ha logrado lo que ha logrado también por el trabajo de todos estos compañeros que desde mi punto... Electoralmente, pero también ideológicamente, y las luchas que hubieron incluso antes de ser gobierno, ellos fueron parte de estas luchas. Entonces, creo que sería injusto hacerlos a un lado una vez que han cumplido con una encomienda. ¿Cuál era la encomienda? Pues ser gobernador de Veracruz, por ejemplo, en el caso ganar las elecciones te acomodó el lugar. No, fue uno de los estados que, se ganaron con una mayor amplitud, y eso es producto también del buen resultado que se dio en el gobierno del gobernador Cuitláhuac. Les guste a algunos, a otros no, pero los resultados en las urnas fueron esos. ¿Y qué buenos resultados tiene Cuitláhuac García? Pues, digamos, más allá de lo que uno pudiera comentar, yo insisto en el punto de que los ciudadanos le dieron el voto de confianza también a la gobernadora Rocío Nale, considerando el trabajo que se hizo por parte del gobernador en ese momento, Cuitláhuac García. ¿Cómo ves tú, Raúl Bolaños, del Partido Verde? A ver, mira, más allá de Cuitláhuac, que eso le tocó a los jarochos decidieron que los gobernara Rocío Nale, ahí coincido con Israel. Quizá... ¿Pero traérselo al gabinete? A ver, son compañeros de movimiento, Azucena. Pero el gobierno no es un movimiento, el gobierno es gobierno y Morena yo creo que debe de tener ciertas aptitudes el señor Cuitláhuac, no sabemos a qué posición... Desconocidas todavía. A qué posición lo va a invitar la doctora, y debe dar resultados. Pero yo quisiera volver al tema porque sí es bien importante. Dicen, el expresidente Andrés Manuel está presente. Yo creo que es tanta la fuerza que él dejó en el movimiento que todos pensamos que él sigue presente. Pero las decisiones y los hechos de cómo ha venido gobernando Claudia Sheinbaum te hablan de que la presidenta toma sus decisiones propias. Estrategia de seguridad distinta a la de 6 años. ¿De acuerdo? La asistencia, parcialmente de acuerdo. La asistencia al G20, distinto a las definiciones que se tomaron hace en el sexenio pasado. Vamos a hablar de energías limpias, energías renovables. En materia energética ella trae toda una política distinta a la del sexenio anterior. Entonces es una falacia decir que él está ejerciendo el gobierno. Asumamos que él es un líder que tiene mucha presencia, mucha fuerza. Él creó Morena, pero quien está gobernando es Claudia Sheinbaum. Mira, sí, y yo veo inclusive una falta de respeto, perdona, Susana, pero sí hay que decirlo. Insistir en que siga gobernando, pero o que sigue gobernando. Tú, no, yo lo que yo te dije, no, por favor, pero yo no mencioné eso. Yo lo que decía es que la actual situación de seguridad y de las dependencias que imparten justicia y de las que buscan y la prevención del delito, todo lo demás, la Guardia Nacional, fue gracias al trabajo que hizo el presidente. Pero decir que actualmente el presidente tiene influencia en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum me parece una falta de respeto hacia ella. Por supuesto, y si le resulta exitosa la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, entonces es gracias
a los cimientos y a las bases que dejó el gobierno. Claro. Hay hechos políticos. Y la continuidad. Sí, es injusto, ¿no? No, yo creo que nadie desconoce los resultados que ella está dando, pero tampoco podemos desvincular del trabajo que se hizo. Sería decir que fueron 6 años perdidos cuando no fue así. Es que estás pidiendo con doble rasero. Para lo bueno sí cuenta y para la crítica no cuenta. O sea, ¿cómo así? No, o sea, hay un fenómeno que es ineludible. Claudia Sheinbaum está en Palacio Nacional y tiene que ser medida y evaluada en esos términos. Y está siendo bien evaluada. Y por supuesto que hay un fenómeno de crítica política, porque ella es la primera que pone a López Obrador en las mañaneras. Ella es la primera que cita a López Obrador reiteradamente a Israel. Reiteradamente. ¿Cómo no vamos nosotros a hacer una discusión pública sobre eso? Y política, perdóname, pero es ineludible si ella es la primera que lo pone en la mesa. Segundo, el hecho que sea mujer no exime para que la oposición pueda hacer una crítica política a lo que está viendo, por ejemplo, su equipo. Cuando tú tienes una secretaria de Gobernación que es muchísimo más cercana a Andrés que a Claudia, o cuando tienes un secretario de Defensa, un secretario de Hacienda, o una secretaria de Bienestar, o de Educación, o de Trabajo, Israel. El fenómeno político es ese y se analiza en esos términos. Y salir con la cantaleta de que eso es irrespetuoso a una mujer, perdóname, lo que yo quiero es ver una mujer gobernando. No quiero una vicepresidenta. ¿Qué elementos o qué pruebas tienes tú, Emilio, para asegurar, por ejemplo, que la secretaria de Gobernación obedece indicaciones del expresidente Andrés Manuel? Porque ninguna. Son puras. Bueno, déjame contestar. Si me preguntas, déjame contestar. Cuando regresemos del corte, ¿sí? ¿Le contestas? Gracias. Nos quedamos pendientes de la respuesta a la pregunta que hizo Israel Zamora. ¿Cuál es la pregunta, Israel? Sí, ¿Qué evidencia había para asegurar que la secretaria de Gobernación recibe órdenes del presidente Andrés Manuel? Hay infinidad de columnas que eso refiere. Entonces estamos partiendo de rumores no, y de chismes. No, porque no de hechos. Las columnas entonces son buenas cuando hablan las cosas que te gustan. No. O sea, el análisis, por supuesto, pero el análisis político no puede circunstanciarse o alejarse de un contexto. Y eso es lo que ustedes no quieren ver. Y me parece sensato decir es temprano para vísperas. Pero, por ejemplo, donde sí creo que hay una discusión ineludible es en el tema del presupuesto. En el tema del presupuesto, Claudia Sheinbaum está pagando los platos rotos y donde me parece la cosa más seria es en salud. No solo hay 12.5 de pérdida de salud, sino déjeme darle los datos de los institutos nacionales que atienden a la gente que no tiene ni IMSS, que no tiene ni ISSSTE, que son esencialmente enfermedades muy graves. Esto que circuló el fin de semana. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Cancerología, menos 14.7. El Instituto Nacional de Cardiología, menos 12%. El Instituto Nacional de Pediatría, menos 10. El Instituto Nacional de Perinatología, menos 10.5. El Hospital General Gea González, menos 12%. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas Nutrición, menos 12.3%. Todos los institutos nacionales, y eso que el secretario de Salud era director del Instituto Nacional de Nutrición. Kersenovich era director de Nutrición. Hay un descuento promedio. Y para que lo tengamos claro, de 26 rubros del presupuesto, en 24 hay disminución. O sea, pues sí, casi todos a la baja, ¿no? Todos, los institutos nacionales, todos a la baja. El fin de semana se va a conocer este comunicado del Instituto Nacional de Cardiología que el doctor José Gaspar Hernández circuló entre sus empleados, ¿no? Los empleados pues lo hicieron público, el doctor no pidió que se hiciera público, eso nos dicen, pero pues denuncia que hay reducción del presupuesto, que hay muchas restricciones, insumos para que funcione bien el instituto, para atender pacientes, etcétera. Déjame darte un detalle nada más. En cancerología hay una ala cerrada porque no hay personal, no hay medicamentos y no hay insumos. O sea, este recorte es ya sobre lo recortado. El problema de quitarle salud a las y los mexicanos es quitar vida. ¿Y eso por qué pasó? Pues teníamos una especie de administrador que por mala planeación, por caprichos, por corrupción o por improvisaciones se gastó todo el dinero. Y ahorita vamos a regresar a un fenómeno, eso hay que advertirlo, estamos pidiendo dinero prestado para pagar deuda. Pues dice Ricardo Monreal que van a sacar dinero de los autónomos, ¿no? Esa es lo que yo iba a ver. Esta semana empezamos la discusión formal del presupuesto en comisiones. De hecho, ahorita terminando el programa yo me voy a junta directiva de la Comisión de Presupuesto. Primero, ya aclaró la doctora que en el tema del sector salud se van a buscar de todos los ramos para apuntalar a este sector. Este sector incrementa en un 34% si se toman en cuenta todos los distintos ramos donde se va a ejercer el recurso.
Ahora que se hablaba de la reasignación que mencionaba Ricardo Monreal, oye, encontramos un fideicomiso en el IFT donde había 1.500 millones de pesos, Azucena. Pero se sabía, ¿no? Entonces se encontró ahora se va a reasignar. Y tenemos también el tema de las universidades autónomas, que es un tema bien importante donde tenemos que ponernos a trabajar toda esta semana. ¿1.500 millones de pesos? Mira, en el IFT. Y lo que se pretende reasignar para universidades autónomas son alrededor de 15,000, 20,000 millones de pesos. ¿Que van a salir de? Que van a salir de los distintos órganos autónomos, Raúl, de las extinciones. Bajan en 22 de 26 rubros el presupuesto, Raúl. O sea, lo que está pasando es que los gastos excesivos del sexenio anterior, la elección de Estado, los sobrecostos de las obras faraónicas, la mala planeación, ya se acabó el dinero y ahorita nos van a endeudar cuando los intereses van a ser más caros, Raúl. O sea, vamos a pedir 1.3 billones de pesos para pagar. O sea, vamos a regresar a los 80. Perdón, yo quisiera comentar con relación a lo que dice Emilio en materia de salud. Hay que considerar que se le asignan muchos de los recursos a IMSS Bienestar, porque lo que se va a hacer un sistema de salud menos centralizado. ¿Qué pasaba con estos institutos que son de lo mejor no solo en México, sino en el mundo? Estos institutos de tercer nivel de atención, que estaban centralizados, la mayoría, si no es que todos, están ubicados en la Ciudad de México. O sea, para que una persona de Oaxaca que requería de atención de tercer nivel pudiera ser atendida, se tenía que venir a México con sus familiares buscando alrededor de estos institutos dónde quedarse, porque no había manera de que en Oaxaca, por ejemplo, fueran atendidos. Lo que se busca con IMSS Bienestar, en donde se viene un incremento significativo del presupuesto que se le da, es que se descentralice la atención y que ahora sí puedan ser atendidos eso en sus sería estados. cierto. Miren, aguántenme un segundo. La presidenta va a hablar de esto. Pónganme en play, por favor, la conferencia. La CINSAE la conferencia de la presidenta en vivo, por favor. Eso es importante porque en el presupuesto total, todavía hasta el año pasado, INSABI, digamos, permanecía como lo que antes era la aportación, antes era el Seguro Popular, después fue el INSABI, que sí construyó algunos centros de salud y hospitales, pero seguía siendo un mecanismo de transferencia de recursos económicos a los estados. El IMSS Bienestar es una nueva institución pública, federalizada a partir de convenios con los estados, que se encarga de la prevención y la atención a la salud. Los institutos de salud ya son parte también del INSABI. La compra de medicamentos emergente, de la que ha hablado el maestro Eduardo Clark aquí en la mañanera, que se está haciendo para algunos medicamentos que son indispensables, y la compra de medicamentos para el 2025 y el 2026, ahí están incluidos los institutos de salud que están en la CINSAE, y también hospitales que están en esta coordinación. Bueno, lo que decías, Israel, el IMSS Bienestar. Así es, el IMSS Bienestar lo que busca es que se descentralice la buena atención que había únicamente en la Ciudad de México y que pueda llegar a lugares que estaban muy alejados de la capital. Lo que pasa al final del presupuesto es que todo el presupuesto de salud, juntando IMSS Bienestar, juntando institutos, todo, el ISSSTE disminuye 12.5%. Disminuye. Si tú ves el presupuesto por rubros donde dice salud, incluido todo, y toda la movilización, el EPA, todo, al final del día, mi querido Israel, hay 12.5 menos. Si no me crees ahí, ve el Sabueso, que es esta sección de análisis de datos de pájaro político. Y ahí vas a ver cómo hicieron la minucia, la autopsia presupuestal, y dónde viene el análisis de que el presupuesto en salud, juntando todas las instituciones, es 12.5 menos. Ahí te voy a pasar un artículo que estoy trabajando y que se va a publicar, espero, esta semana respecto a esto, para que veas los números en realidad, cuáles son, qué sucede en educación y qué está sucediendo también, porque en educación ese es otro punto importante del PEF. Muchos no consideran las becas, que también son apoyos. Pero en salud sí hay 12% de disminución en el presupuesto. También, es que disminuye 22 de 26 rubros. El rubro de salud es una de las prioridades
millones de los ejes torales del presupuesto. Entonces, es el 34% ¿pero se reduce o no se reduce? Es salud. No, lo que pasa es que se diversifica, entra por distintos ahora, entes y se toma en cuenta el imagínate, bienestar. por ejemplo, no se está contemplando 13 millones de personas van a ser beneficiadas con un programa que se llama Salud en tu Casa. Eso no se está considerando dentro del presupuesto, pero sin embargo, a ver, mira, es un el presupuesto federal también el presupuesto federal al final se arregla por rubros. Entonces tienes 26. Entonces todo lo que educación va a educación, todo lo de salud va a salud, todo lo de seguridad, todo lo de defensa, se acumula. Hay distintas maneras de ordenar el presupuesto. Y lo que está pasando, mi querido Raúl, y Rubén, y Israel, saludamos a Rubén, no está, lo extrañamos, saludamos a Rubén. ¿No? Hay una disminución en 22 rubros. ¿Por qué? Pues haz de cuenta que vivimos en un condominio y el administrador se puso a gastar a manos llenas y quería hacer arreglos y entonces no licitó y gastó el triple. Pero pues aquí alguien miente. ¿Se reduce o no se reduce el presupuesto? Eso es muy fácil, eso lo vemos que la próxima semana traemos los números para que no haya discusión. ¿Aumenta o cuál es tu cifra? 12%. No se reduce, es el 34% del presupuesto, es el eje de salud. ¿Qué pasa, Susana? Se diversifica. Si tú te vas por... Eso es cierto, el 34 puede ser cierto. Yo tengo las cifras, son 70,000 millones el año pasado, actualmente 73,000 millones. Hay un incremento real en el ramo del 12%, que es un incremento. Si tú juntas el presupuesto por rubros, eso no es cierto porque tienes que ver el acumulado de todos los ramos. Vamos y venimos a cerrar esta mesa con las conclusiones de nuestros invitados de cada lunes. Empezamos contigo, Raúl Bolaños. Gracias, Azucena. Esta semana importantísima. Discutimos el presupuesto en comisiones, vamos a estar atentos a la reasignación para el tema de universidades, para poder el lunes llegar con números reales y poder dar el debate en esta mesa, pero yo estoy tranquilo de que el presupuesto es un presupuesto austero, ordenado y que cubre con las necesidades de nuestro país, y con la buena noticia de que las mediciones nos hablan de que el gobierno de Claudia Sheinbaum va por buen camino, que está cerca de la ciudadanía, que tiene la confianza de la gente y que la estrategia de seguridad recién implementada por su gobierno comienza a dar resultados. Una semana que inicia con buenas noticias para nuestro movimiento, para la presidenta Sheinbaum, y vamos a seguir nosotros trabajando para que esta confianza que le da la ciudadanía reflejada en encuestas siga siendo la tónica durante los próximos 6 años. ¿Qué van a hacer con el INE? El viernes recibió la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Marilyn Gómez, y Sergio Gutiérrez a la presidenta Guadalupe Tadei. Hoy tenemos junta directiva para analizar la posibilidad de que pueda asistir mañana a la reunión ordinaria de la comisión, donde va a estar la subsecretaria de Egresos, Berta. ¿Públicamente? Sería, si va a la reunión ordinaria, sería pública porque así lo mandata la ley. ¿Cuál es el techo que ustedes proponen para el presupuesto? Fíjate que no hemos hablado todavía del techo. Ella está pidiendo 13,000 millones, ¿sí? Lo cual se nos hace muchísimo. No tenemos un techo nosotros todavía, se trata de conciliar con ella. Ya te podré dar más información mañana. Muy bien, gracias. Emilio Álvarez y Casa. Es un presupuesto que empezó con la explicación pública de que había habido errores, que el tema de recortarle a las universidades había sido un error. Y eso lo dijo quien está en Palacio Nacional y propio secretario. El problema es que es el caso del costo de los platos rotos del sexenio anterior. Tenemos recortes en 22 de 26 rubros presupuestales. Foco rojo, salud, educación y deuda. El fenómeno del endeudamiento en la administración anterior fue de alarma, 2,000 billones de pesos, y eso es un costo extraordinario. Estamos ya pidiendo dinero para pagar deuda. El manejo profundamente irresponsable del último año tuvo que ver esencialmente con 4 factores. El primero es una elección de Estado, de algún lado tuvieron que pagarse la operación electoral. Segundo, los sobrecostos de los proyectos faraónicos. Tercero, la opacidad que derivó en una tremenda corrupción en grandes obras y gastos públicos. Y cuarto, la improvisación e ineptitud. Ahora las y los mexicanos vamos a pagar esos costos, aunque lo quieran ocultar. En el presupuesto viene 1.3 billones para servicio de la deuda. Eso es 12 pesos de cada 100. ¿Y eso por qué? Porque hay un manejo irresponsable del presupuesto que hoy se paga más que lo que se pagaba antes. Las prioridades en el presupuesto son
contrario a lo que dice Emilio, son salud, educación. Esta semana tan solo comienza un nuevo programa. Esta semana comienza un nuevo programa que es la beca Rita Cetina, que ya se están inscribiendo los jóvenes. Está el programa que continúa de La Escuela es Nuestra, y la prioridad, insisto, es educación. Respecto a la deuda, el gobierno del presidente Andrés Manuel, y por supuesto que es el que tenemos como antecedente el sexenio pasado, es uno de los sexenios en donde menos se incrementó la deuda. Falso. Para decirle al pueblo de México que nos está escuchando. Perdón, de menos deuda. Continúo con mi cierre porque me quita mis segundos. Me distrae. Emilio. Estados Unidos tiene una deuda que representa el 120% de su PIB. Japón, 216% de su PIB representa la deuda. Italia, el 140%. Francia, el 98% de su PIB. México tiene 51.4% de su deuda. Eso no quiere decir que no haya endeudado más López Obrador. Es mentira eso que está diciendo. No es mentira. El presidente Andrés Manuel tuvo. ¿Por qué no me das números? Mira, digamos, Peña Nieto, ¿cuál fue la deuda de Peña? Mira, para que estemos claros, Calderón lo dejó en 500 millones. 500 millones. Y luego 700 Peña y López Obrador en 2 billones. Esa es la deuda que dejó. Y si quieren, lo vemos los números la próxima semana. Que la proporción de la deuda mexicana hacia abajo no quiere decir que López Obrador no sea el que más endeudó. Ambas cosas son ciertas. Bueno, ¿lo platicamos la próxima semana? Muy bien. Emilio Álvarez y Casa, gracias. Raúl Bolaños. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que lo extrañamos. Saludos, Rubén. Aquí yo me encargo, no te apures. Gracias. Buenos